Buen día. En esta clase estaremos viendo el cómo crear el formato de hoja para poder crear nuestros propios planos. Y esto nos servirá para las prácticas de la unidad número 2 y la unidad 3 y 4. Por lo tanto, vamos a generar un nuevo documento. Nos vamos a ir a la parte de dibujo. Y en esta parte de dibujo, al principio nos muestra una pestaña, una ventana en la cual nos indica los formatos estándar que existen ahorita. Si desactivo el checkbox que aparece en la parte superior de esta lista, aparecerán más formatos de hoja en otras normas. Como verán, hay un montón de normas por aquí, y el objetivo de esta clase, que se dividirá en unos 2 o 3 videos, en la cual nosotros haremos que el formato de hoja que vamos a crear aparezca aquí. Por lo tanto, ahorita al menos vamos a ir explicando esta parte de los formatos. Los formatos de la norma ISO nos marca que tienen unas dimensiones determinadas. Cada una de estas tiene una dimensión, y por ejemplo con el A1 y el A0, el A0 es el doble de tamaño que el A1 en cuanto a área se define, nos referimos a área. Por ejemplo, si multiplicamos el área de 1189 por 841 nos va a dar un valor, ¿no? Pero si multiplicamos el área de la área 1 por 841 por 549, estaremos viendo que básicamente uno de los tamaños que se encuentran aquí, si yo quiero la mitad, pero quiero que esta tenga una longitud, si observas, el A1 será la mitad en cuanto a altura de lo que es la anchura del A0. Por lo tanto, el A1 se recorta a la mitad en uno de los lados y la otra forma la parte del ancho. El A2 pasa lo mismo, se va decrementando uno de los lados por mitad hasta llegar al A4. Tengan cuidado, el A4 es diferente en cuanto a medidas al formato carta. El formato carta tiene un ancho de 216 milímetros a comparados con 210 del A4, y en un alto de 297 del A4 contra 279 del tamaño carta. En este sentido, nosotros generaremos nuestro tamaño personalizado seleccionando este botón de selección. Colocaremos las medidas correspondientes a la hoja tamaño carta, 216 por 279, que es más pequeño, más chaparrita que la A4, pero más gruesa, más ancha, ¿no? Le voy a dar a aceptar, y al hacer esta opción, el programa nos aparece o nos muestra nuestra hoja de esta forma. De forma inicial nos marca que si queremos examinar el explorador para ir a buscar algún archivo que queramos generar, al cual le queramos generar sus planos técnicos. Por el momento no lo haremos y estaremos básicamente trabajando con lo que es la hoja que nos está marcando en color azul. Para modificar el formato de hoja, nosotros tenemos que seleccionar en el árbol de operaciones, donde dice, en este caso, hoja 1, clic derecho y seleccionar lo que es editar formato de hoja. Este comando es similar, o esta parte es similar a crear un croquis en 2 dimensiones, en un plano, obviamente. Cuando digo editar formato de hoja, si observas, se redimensionó bien la hoja y le aparecieron algunas opciones a lo que es hoja 1, donde una de las cosas que aparece es el formato de hoja, y aparece en la posición de algunas tablas que uno puede generar para agregar información de nuestras piezas. Pero en este momento lo que vamos a hacer es trabajar con el puro formato de hoja, que se refiere básicamente al aspecto que va a tener nuestra hoja en nuestra figura. Ahora, observa que básicamente lo que vamos a hacer es tener
en nuestras prácticas, o bueno, nuestros planos, pues vamos a tener el plano, por ejemplo, de la parte 2.1 y estaremos formando todo este formato de hoja, donde crearemos el título, los títulos que aparecen aquí, la información que viene de las respuestas de la figura, el logo y algunos otros detalles, ¿no? Que es lo que vamos a precisamente a generar en esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar dibujando básicamente un rectángulo? Y cabe mencionar que este rectángulo obedece a el plano cartesiano que la hoja está formando. El Solid nos da en las configuraciones por default donde queremos que el origen de este eje coordenado o de sistema coordenado aparezca. Puede ser en la parte superior izquierda, derecha, en cualquiera de las esquinas de la hoja. Sin embargo, por default aparece en la esquina inferior izquierda. Y esto lo podemos comprobar al seleccionar uno de los vértices del rectángulo. Como verás, por ejemplo, aquí, en este vértice que está aquí, nos aparece la coordenada X y la coordenada Y de ese punto. Nos da un valor que fue donde anclamos ese punto. Y si yo le pongo 0, en esas dos coordenadas, en esas dos direcciones, observaremos que se coloca en la esquina inferior izquierda, dándonos como opción que ese es el valor del 0,0. Es la coordenada, ¿no? Y en la parte de forma diagonal, en la esquina contraria, estaremos colocando el ancho y el alto de la hoja. Por ejemplo, aquí en este caso es en X 216, que es el ancho, y 279, que es el alto. Cuando le doy a aceptar aquí, estaré viendo ese rectángulo que se ciñe al borde de la hoja. Sin embargo, hay que tener cuidado porque tenemos que hacer algunas opciones para que esa coordenada o ese rectángulo ya no se mueva. Lo voy a volver a colocar en su posición, que debe estar 179. Y para que no se mueva, lo que voy a hacer es seleccionar todo ese rectángulo y le voy a aplicar una relación de posición a todas esas líneas. La relación de posición que me permite dejar fijo todo eso es la relación que se llama fijar. De hecho, aparece con una pequeña ancla en la parte de abajo. Aquí está. Esa es la de fijar. Si lo presiono, observaremos que de hecho las líneas de ese rectángulo dejaron de ser azules para convertirse en negras. Y de hecho aquí también tenemos el concepto de completamente definido, el formato de hoja, como si fuera un croquis. Muy bien. Ahora, continuaremos, volvemos a dibujar otro rectángulo. Este hará de margen de la hoja. El rectángulo anterior será el borde de la hoja, este el margen de la hoja. Y para colocar la posición adecuada de este margen, le colocaremos alrededor de 10 milímetros, excepto el margen izquierdo, que ese estará a 20 milímetros del lado izquierdo, y todos los demás de 10 milímetros. Ahí está. Ahora, si yo termino la edición del formato de hoja, lo tengo que hacer presionando el icono que está en la parte superior derecha del área gráfica. Con esto me estoy saliendo del formato de hoja como si fuera a salirme de un croquis. Y observa que hay algunos cambios precisamente por el cambio de forma de trabajo. En este caso, si observas, las líneas del margen se colocaron en color gris, y aparte ya no las puedo seleccionar así nada más como así como así, sino tengo, para poderlas seleccionar o poderlas mover de su lugar, tengo que regresar al formato de hoja. ¿Cómo hago esto? Selecciono el formato de hoja aquí, clic derecho, editar formato de hoja una vez más, para poder seleccionar y poder hacer modificaciones a lo que se llama el margen y el borde. Posteriormente a esto, tenemos que hacer algunos ajustes
para ocultar algunos elementos, y por esto trabajaremos con el concepto de capas. Capas básicamente es como si generáramos, que colocáramos un altero de hojas y en cada hoja dibujáramos algún elemento de nuestros dibujos. Y si queremos prescindir de una de las hojas, lo podemos hacer manteniendo todos los demás intactos sin ningún problema. ¿Cómo va a trabajar esto de el concepto de capas? Bueno, el concepto de capas primero tenemos que activar la herramienta de capas. Para esto me voy en la parte superior derecha y voy y le digo, ¿sabes qué? Capa. Con capa aparece las capas de estándar, en ninguna, que son las capas por default, pero voy a poder crear una nueva capa o nuevas capas con este botón. En las capas que voy a crear se van a albergar o se van a guardar en esta tabla que está ahí, donde yo puedo crear una nueva capa y esa capa le voy a decir borde. Si observas, tiene el título, incluso yo le puedo decir, bueno, aquí me gusta ponerle mayúsculas. Podemos agregar una descripción si ustedes gustan. Puedo visualizar o ocultar con este ojito, lo hago visible o lo oculto, y el estilo de la línea de esa capa. Cabe mencionar que puedo cambiar el espesor, por ejemplo, para el borde quiero que sean puntos y quiero que tenga un espesor de línea de 0.25. Generaré una nueva capa ahorita que se llamará cotas margen. Puedo agregar una descripción, el estilo de línea, aquí voy a albergar lo que son las cotas. Cabe mencionar que si yo agrego una cota, cada vez que yo agrego una cota y si una capa está activa, esa capa o esa cota se irá a esa cota activa, a esa capa activa. Pero hay un detalle, las cotas normalmente obedecen a una normativa que está por default definida en el programa, en la barra de opciones. Debido a eso, lo único que podemos cambiar en una cota es el color. Ni el estilo ni el espesor podemos modificarlo, solamente el color. Para las cotas del margen, lo único que utilizaré un color verde, por ejemplo y le daré a aceptar. Y es lo único que haré en esa capa. Generaré una última para generar la capa de margen, la cual tendrá un color negro, tendrá una línea continua y el espesor de la línea será de 0.35. Cabe mencionar que la capa del borde también le voy a cambiar el color para que se alcance a ver. Le voy a dar un color rojo para ver la diferencia. Y hasta el momento tengo 3 capas creadas. Le voy a decir aceptar para aceptar las capas y el cuadro de la capa está aquí, donde puedo seleccionar las capas que acabo de crear. Recuerda, este cuadro si lo cierras, lo vas a poder volver a obtener dando clic derecho en la parte gris de aquí y activando donde dice capa. El cuadro puede aparecer aquí arriba flotando en el área gráfica o en la parte de abajo y ya lo perdí. Déjenme ver, por ahí lo solté. Vamos a ver, capa. Ahí está. Aparece ahí, puede aparecer ahí abajo flotando, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es indicar qué líneas van a pertenecer a la capa. Por ejemplo, voy a seleccionar las líneas del borde y las voy a mandar a la capa de borde. Y observa que cambiaron de color. Ahora voy a seleccionar las capas del margen, las líneas del margen, y la voy a mandar a la capa margen. Y las cotas también las voy a seleccionar, pero esas se irán a la capa de cotas margen. Y observa que cada elemento que yo seleccioné y lo mandé a su capa correspondiente,
adquiere las propiedades de la capa, por ejemplo las líneas sobre todo. Esto es importante porque cuando me salgo de editar el formato de hoja, los colores permanecen, los formatos de las líneas permanecen y no como anteriormente aparecían en gris. Bueno, me regreso al formato de hoja porque, bueno, y es más, no es necesario, aquí ya no es necesario regresar al formato de hoja, ya que por el momento vamos a dejarle por aquí, pero quiero comentarles que aquí yo puedo decir, bueno, yo no necesito las cotas del margen, ni necesito el borde, para poder ver exactamente lo que es el puro margen, que es lo que estamos haciendo hasta el momento. Por el momento será todo. Antes de cerrar, le daremos guardar este archivo. Los archivos de dibujo se guardan con la extensión de SLD de RW, que es SolidWorks Drawing, y tengan cuidado, nos vamos a ir precisamente a una carpeta donde ustedes vayan guardando las prácticas. Sin embargo, es recomendable que esta parte de lo que es el formato de hoja le pongas formato de hoja, carta. Este va a ser el formato original de donde vamos a obtener precisamente las plantillas para trabajar con los planos. Por el momento es todo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.